yo creo que incluso se va a perjudicar a las personas que tienen rentas más bajas, porque van a tener menos posibilidad de acceder, porque al final están compitiendo con otros candidatos, ¿no? Cae la oferta del alquiler permanente y ha crecido ya un 60% el de temporada. Hoy en día la gente en general no está ahorrando absolutamente nada. La filosofía de la gente es vivir bastante al día, pero es que ya los jóvenes ya no vienen, aunque tuvieran la capacidad, no tienen esa filosofía. Creo que la única de las opciones que quedan para ahorrar pues es comprando una vivienda. Que se niega que haya un problema de oferta. Lo vemos que se tiene que juntar 3 o 4 personas para poder alquilar un piso porque no llega. Te van a imponer pues una restricción por metros cuadrados. Es decir, si tu piso está en tal sitio y tiene tantos metros, el precio será pues de lo que pongan en el índice. No se está construyendo al nivel de la demanda, con lo cual si hay una escasez de oferta, los precios, por mucho que no se pueden poner puertas al campo al fin. El problema de acceso a comprar una vivienda siempre es ese 30% inicial del que tienes que disponer. Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Ya Real Estate. Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento aquí de estar de nuevo y contentos y sorprendidos. La verdad es que sí, mucho. Tú me lo decías, ya hace tiempo que me vienes diciendo que tenemos que hacer un podcast porque seguramente, bueno, pues hay gente que le puede interesar. Y yo la verdad es que no confiaba que pudiera haber gente que nos viera, pero parece ser que sí, que nos están viendo, ¿no? Desde luego, muy contentos. Daros las gracias aquí a todos los que visteis el podcast, le echasteis un vistazo, comentasteis, interactuasteis. O sea, muy contentos. Creo que van por las 3.500 reproducciones o algo así, que para ser el primero es muchísimo. Ya aluciné. Yo sabía que era algo atractivo, que funcionaría, porque al final estamos bajando a la realidad las noticias que nos impactan en todos los medios. Y contrastarlo de forma veraz con alguien que lo está viviendo en su día a día, sabía que iba a funcionar, pero la verdad esperaba unas 300, 400, 500 visualizaciones. Yo creo que la idea es muy buena. Al final, ver los datos económicos, que tanto a ti como a mí nos gusta estar un poco al día de qué es lo que está, cómo va funcionando el tema y contrastarlo con el día a día de lo que vemos en la calle, pues parece que es interesante. A nosotros nos parece interesante y a mucha gente, de momento a 3.000 y pico también les parece interesante, o les puede parecer por lo menos. Correcto, y viendo que ha funcionado y os ha gustado la dinámica y cómo ha ido funcionando el podcast, hemos replicado exactamente lo mismo que hemos visto con las noticias actuales de este mes de enero. Todo lo que ha ido pasando lo hemos recopilado y lo traemos aquí. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues un breve resumen muy rápido. Nos vamos a centrar sobre todo en la nueva ley que está afectando aquí en Cataluña. La magnífica ley que va a afectar en Cataluña y seguramente a nivel nacional. Correcto, que de hecho esta ley ya venía aplicada desde el año pasado, ya estaba aprobada, solo faltaba que las comunidades autónomas aceptasen y se pusiese en regulación. Esto, la primera, hemos sido nosotros, los conejillos de Indias, digamos. Bueno, al final, como se puso a prueba ya aquí en Cataluña, ya tuvimos el tema con la Generalitat de Cataluña, que luego lo tumbaron porque decían que no tenían competencias para llevarla a cabo, y ya tuvimos un pequeño testeo del mercado, cómo funcionó. Ahora hablaremos un poco más en detalle. Pero veremos un poco qué es y a quién va a afectar esta ley, cómo funcionará y daremos nuestra opinión desde el sector inmobiliario, si va a beneficiar, no, spoiler, no. Pero veremos algo así. Veremos todo, os enseñaremos como siempre todos los datos, las informaciones, las estadísticas, todo, absolutamente todo. Lo tenéis en la descripción. Veréis que es una descripción enorme, pero para que vosotros podáis leer, informaros de lo que estamos hablando, que no nos lo inventamos, digamos. Luego hablaremos también de, como hemos dicho, las consecuencias, los puntos positivos también. Luego hablaremos de qué es realmente lo que le hace falta a España, que vamos a hablar de ese alquiler asequible, de esa vivienda, la falta de vivienda. Luego vamos a ver, retomando lo que vimos en el podcast anterior sobre las hipotecas, que nos avanzábamos a que bajarían los tipos de interés, pues vamos a ver cómo está todo esto, si ha afectado o no ha afectado, y vamos a ver el contraste con las operaciones que estamos haciendo. Y luego vamos a terminar con un apartado de los jóvenes y unas curiosidades del sector inmobiliario que, mira, he ido buscando y hay cosas que son interesantes y vamos a dedicar unos minutitos a hablar de estas curiosidades que yo creo que son interesantes y siempre va bien, pues, oye, aprender algo nuevo. Exacto, sí, muy bien. Si te parece, empezamos un poco pues a comentar el tema el plato principal. El plato principal, ¿no? Si quieres empezar con los artículos que hemos estado viendo, al final se trata de hablar de la ley de vivienda que se va a instalar o que se va a instaurar aquí en Cataluña. Correcto. A día de hoy debería de estar instaurada ya, pero parece que se está retrasando algo. Pero sí que es verdad que al menos todos los detalles, características de cómo va a funcionar sí que ya los tenemos, ¿no? Simplemente falta, bueno, ahora abriremos un par de índices que tienen que salir y publicarse y entrar todo en funcionamiento. Vale.
¿Qué es la ley? Porque habrá gente que no sabe qué es esta ley, qué es de lo que estamos hablando. Vale. No sé si os acordáis, el año pasado, alrededor de, creo que fue, bueno, con todo el tema de las elecciones, se hizo una serie de reformas, una serie de cambios y se aprobó, esto ya está aprobado desde el 2023, exactamente la ley 12/2023 por el derecho de la vivienda, donde aquí entraban mil y una cosas acerca de la vivienda. Luego hablaremos más adelante, por ejemplo, entraba lo del abalico que estaba aprobado. Mil y una cosas y mil variables acerca de la vivienda. Pero había un tema principal que buscaba solucionar el problema del alquiler. Y este era que vamos a hablar de cómo va a afectar y cuál es esta ley que se ha aprobado en Cataluña. ¿Y cómo pretenden solucionarlo? Eso es. Entonces, esto entra en vigor el 1 de febrero. Cuando se esté publicando esto, creo que estaremos entre el 10 y el 12. Es decir, aún no está. O sea, dijeron que se entraría en vigor el 1 de febrero, pero como aún no han acabado de inventarse un índice que tienen que inventarse, que ahora veremos cuál es, pues aún no se ha aprobado y no está. Pero lo que va a afectar es exactamente lo que diremos. Así que, bueno, esta ley. Veis aquí en el gráfico de forma muy muy clara dónde va a afectar y son 140 municipios, más de 130.000 pisos y equivale al final al 80% de la población de Cataluña. Donde vive la gente, donde la gente demanda las viviendas. Donde hay y donde evidentemente es que es algo lógico, si está todo el mundo ahí se demanda más la vivienda, entonces hay muchísima gente que quiere alquilar y por eso los precios suben, oferta y demanda. Entonces aquí en el gráfico veis muy claro dónde está ubicada y cómo se ha determinado estas zonas, ¿no? Pues aquí en esta nueva ley entran dos variables. La primera sería la zona tensionada y la segunda, qué es un gran propietario y qué es un pequeño propietario. Grandes tenedores y pequeños tenedores. Que le llaman eso, tenedores. Tenedores, para que os hagáis una idea, propietario. Vale, todo lo que veis de color rojo y naranja en el gráfico son las zonas tensionadas. Que esto se ha determinado, no es que hayan dicho a dedo, aquí, aquí y aquí. Exacto. Simplemente hay dos funciones por las cuales variables que se tienen en cuenta. Correcto. Que una es hasta el momento, sumando el coste del alquiler más los gastos de suministros que tiene, bueno, que puede tener cualquier familia en una propiedad, que no supere el 30% de la renta media de esa zona, ¿no? Entonces, al final, pues eso, son los municipios donde hay una población intensiva, cumplen estos requisitos, con lo cual entran en zona tensionada, ¿no? Correcto. Y la segunda parte sería que el precio de la vivienda o el alquiler durante los 5 años anteriores se ha incrementado más de un 3% del IPC. Es decir, que al final es toda la capital donde vive la gente, porque ¿cuántas personas vosotros de vuestro alrededor conocéis que pagan un alquiler que más los suministros, es decir, luz, agua y todo el mantenimiento, no supere el 30% de la renta media, que no es ya ni de su salario, es de la renta media, y la renta media siempre es más baja, es decir, ahí estamos. Entonces, es por eso que han determinado esas zonas, es decir, que no se la han inventado, que es por esto que han introducido en la ley. Y luego, ¿qué es un tenedor? Un tenedor es una persona que si tiene 5 inmuebles o más, se determina como un gran tenedor. Y ahí se distingue a la hora de aplicar una serie de normativas que veremos. Que van a venir y los pequeños tenedores, que es hasta 5 viviendas que sean propietarios. No, hasta 5 no, 4 viviendas. Hasta 4 viviendas, perdón, que van a tener una serie de condiciones distintas a la hora de poner los precios de alquiler. Es decir, se va a distinguir entre esos dos. Vale, ¿qué sucede con esta ley entonces? Ahora que independientemente de que seas gran tenedor, pequeño tenedor, estés en una zona tensionada o no, esto ya aplica a todo el mundo, sí, a todo el mundo que tiene una propiedad y que la quiere alquilar. Los contratos del alquiler, antes, si os fijáis, vuestro alquiler a final de año puede decir, oye, el IPC ha subido, yo qué sé, un 3,5%. Yo te subo el alquiler respecto a ese porque, para regularizar y que yo no pierda dinero. Ahora esto ya es ilegal. Desaparece y se desindexan el precio del alquiler al IPC. Y entonces lo que se hace es se crea un nuevo, que ese es el dato que nos falta, que se creará. El Ministerio de la Vivienda tiene que crear un nuevo índice, que será el índice de referencia para poder incrementar ese precio del alquiler. Correcto. Ya no tendrá nada que ver el IPC a partir de ahora. Y esto será en 2025, porque aún lo tienen que crear. Entonces, durante este año se ha fijado que lo máximo que te podrán subir al alquiler será un 3%. Exacto. Luego veremos todas las variables de qué pasa si estás alquilado ahora en un piso, si vas a coger uno nuevo, si te pueden subir al alquiler. Ahora esto lo vamos a solucionar y vamos a desvelar las preguntas, ¿vale? Luego, ¿qué es lo siguiente que han implementado? Porque, claro, un propietario ahora puede pensar, o una persona que tenga, vale, cuando acabe el contrato, si yo cobraba, por ejemplo, 1.000 euros, lo finalizo el contrato y lo subo directamente, por ejemplo, a 1.300, 1.400.
no podrá hacer eso, también va a ser ilegal. Deberá mantener ese precio al siguiente inquilino. Ojo, esto sí que aplica solo a las zonas tensionadas, es decir, todo lo que habéis visto en el gráfico anterior, que está de color rojo y naranja. Exacto. ¿Vale? Pero bueno, ya no podrán hacer este juego y van a estar ligados y atados a ese precio que ha empezado en el inicio. Ahora veremos las consecuencias de esto porque ya habéis visto en vuestro día a día que los alquileres han ido subiendo Bueno, pues poco a poco. comentar también que como esto ya hace tiempo que se estaba hablando y se pretendía aprobar ahora en febrero, ahí ha hado pues un incremento de los precios de los alquileres en los últimos 2-3 meses. Correcto. Porque los propietarios sabían que iba a entrar esto en vigor y han aprovechado pues la situación para poder fijar unos precios más altos. Por eso, precisamente por esto, ¿no? Porque como se va a tener en cuenta seguramente los precios de alquiler de los anteriores contratos, pues pretendían que ya salieran de base con un precio más alto, ¿no? Eso es. Y si esto para pequeños tenedores, y evidentemente si eres un gran tenedor, directamente aquí te van a imponer pues una restricción por metros cuadrados. Es decir, si tu piso está en tal sitio y tiene tantos metros, el precio será pues de lo que pongan en el índice. Que este es el otro dato que también falta que se publique. Exacto. Que yo creo que es por esto que se está ralentizando esta entrada en vigor, porque tienen que determinar ese índice. Así que, en resumen, vamos a ver. Diferenciamos entre los grandes tenedores y pequeños tenedores. Correcto. Si tienes menos de 5 viviendas, al final son 3 puntos importantes. Si la vivienda está alquilada, tú ahora tienes menos de 5 viviendas y una de estas viviendas la tienes alquilada, podrás mantener el precio de alquiler y solo lo podrás subir un 3% en el 2024 y a partir de 2025 se tendrá que tener en cuenta ese nuevo índice que van a crear. Pongamos un ejemplo. Si hasta ahora cobrabas un alquiler de 1.000 euros al Correcto. mes, lo máximo que podrás cobrar a la hora de renovar el contrato serán 1.030 euros, teniendo en cuenta que el máximo que puedes subir que es un 3%. Correcto. ¿Vale? Y si en 2025 el índice es de un 2%, pues será 1.020 y así sucesivamente. Exacto. Evidentemente, no hemos dicho porque creemos que es obvio, el índice siempre será inferior al IPC. Seguro. Nunca lo superará, si no, no tendría sentido. Está claro. Sí que es verdad que aquí hay que tener una salvedad, que es posible que tú puedas aumentar un 10% ese alquiler siempre y cuando hayas hecho rehabilitaciones o reformas en esa vivienda. Ahí, bueno, pues consideran que si tú has hecho una inversión para poder adecentar el piso o actualizarlo, pues podrás moverte en un margen de ese 10% y habrá que justificarlo, evidentemente. Correcto. Aquí, sobre todo, entrar directamente en la ley que he dicho, en la 12/2023, y ahí te especifica claramente qué tipo de rehabilitaciones. Porque a lo mejor tú, por ejemplo, le cambias el parquet y lo pintas y no te dejan subir. O sea, yo veo súper lógico que tú habilites el piso, lo pongas más bonito, lo adecues más a nivel estético y tú puedas justificar una subida de precio. Al igual que tú vas a un hotel más bonito, más feo, pagas más o pagas menos. Pero esto puede ser que no te dejen subirlo porque no está en el ley. Se refiere sobre todo a rehabilitaciones más a nivel energético, de aumentar el certificado y tal. Así que mirároslo muy bien antes de hacer una reforma, porque puede ser que no sea así. Y ya por último, para terminar la tercera... luego, si la vivienda nunca había estado alquilada, si por ejemplo tienes una vivienda que nunca has alquilado y la vas a poner en alquiler a partir de ahora, o bien los últimos 5 años no ha estado alquilada, el precio que se tiene que marcar lo marcará el nuevo índice que va a sacar el INE. Y aquí da igual, matizamos otra vez, exacto, da igual si... tienes menos de 5 viviendas, da absolutamente igual. Te va a aplicar si es nuevo, 5 años, fuera, ya no servirá. Y luego, por el otro lado, si tienes más de 5 viviendas, aquí es muy fácil y muy sencillo. Si tú la tienes, por ejemplo, alquilada a 1.200 euros y cuando saquen el índice, el índice que estamos comentando, ese mismo piso vale 1.000 euros, tu nuevo contrato, cuando lo hagas de nuevo y cuando finalice el contrato, lo deberás bajar sí o sí a 1.000 euros. Es decir, si tienes más de 5 viviendas, tienes que estar al guión con el índice. Exacto. No puedes tocar absolutamente independientemente nada. De lo que tenías anteriormente. Correcto. Así es. Vale, vamos a las preguntas, que yo creo que aquí es donde será más claro. Te lanzo la pregunta y me la respondes, ¿te parece? Venga. Vale, ¿qué pasa, vale, si el precio del alquiler que yo tengo ahora mismo es más alto que el índice de la referencia? Pues otra vez distinguimos entre si yo tengo 2, 3, 4 viviendas, podré mantener el precio a pesar de que sea más alto que el precio del índice. O sea, yo, si tengo el índice me marca que se tiene que alquilar a 1.000 euros y yo lo tenía hasta 1.200 euros, lo podré mantener ese precio. Si eres pequeño tenedor. Claro. En el caso de que sea gran tenedor, que yo tenga 5 viviendas o más, entonces deberé adaptar el contrato
al precio que me está marcando. Correcto. ¿Y qué pasa si yo tengo un contrato en una zona tensionada ahora mismo y se aplica, o sea, se quieren aplicar estas leyes? Pero si yo ya lo tengo firmado, por ejemplo, desde 2022 y tengo son 5 años, ¿no? Hasta 2027. Uh-huh. Si el contrato está firmado desde antes del febrero de 2024, no afectará a la limitación de precios. ¿Vale? Vale. Que yo creo que esto, bueno, supongo que será así, que hasta que no entre en vigor, es decir, imagínate por lo que sea, se entra en vigor en marzo, porque aquí las cosas se atrasan, será hasta cuando se aprueba exactamente la ley, hasta marzo. Es decir, que ahora podéis seguir firmando contratos y tenerlo en cuenta. Y luego, otra, ¿dónde puedo consultar el índice? De momento no podemos consultar hasta que no se apruebe. Cuando se apruebe, pues lo harán público y evidentemente se podrá. Bueno, yo estoy convencido que harán como hicieron aquí cuando se puso en marcha la Generalitat. Pues hay una página web donde entras y hay consultas. Tú pones la dirección, ¿no? Bueno, la dirección o la referencia catastral, vale. Y a partir de ahí te marca el índice, incluso te marca los baremos en donde te puedes mover por el tema de si está rehabilitado, si está reformado, pues ese 10% más o menos, y entonces te pone normalmente un precio metro cuadrado máximo en el que puedes poner ese alquiler. De hecho, cuando salga esto y esté en vigor, podríamos hacer un reel, que de hecho recomendamos que nos sigáis en Instagram, que ahí estamos más activos, aquí vamos subiendo un podcast al mes. Y bueno, podemos hacer un reel y comprobando, haciendo un ejemplo con alguna propiedad para que la gente vea cómo se hace, ¿vale? Entonces, este sería el resumen de lo que aplica la ley. Sí. Vamos a ver ahora puntos positivos y puntos negativos, ¿vale? ¿Qué posibles consecuencias hay? Porque ya se han proclamado varias personas que se dedican al sector, que están viviendo esto y que, bueno, se dedican al tema de la economía o al tema de las inversiones. Haciendo un poco el resumen, sí que hemos estado viendo mucha gente qué es lo que opina y al final un poco en general opinamos todos lo mismo, ¿no? Correcto. Hay que ver las consecuencias que puede tener y por lo que parece al final es como en todos los mercados. Cuando intentas controlar precios sin tener en cuenta la oferta y la demanda, parece que no va a ser demasiado beneficioso. Yo creo que ni para los propietarios ni para los inquilinos. Correcto. Sí que es verdad que hay algunas, que claro, que el precio medio en teoría del alquiler van a intentar que baje. No fue, la verdad es que yo, por la experiencia que tuvimos en su momento con la Generalitat, el precio medio no bajó demasiado, pero sí que es verdad que bueno, ahora veremos cada uno de la gente lo que dice, ¿no? Pero yo creo que el parque de viviendas de alquiler se va a ver afectado y va a disminuir bastante, ¿no? Claro, hemos recopilado varias, de las consecuencias que vamos a decir, no es que nos las inventemos, sino que hemos recopilado y contrastado con datos. Bueno, evidentemente tenemos nuestra opinión, pero es que al final lo contrastas con toda la gente que está opinando y coincidimos un poco prácticamente todo el mundo, ¿no? Como comentabas tú, al final esto se implementó en 2020, yo aún no estaba metido al día siempre en esto y esto ya pasó, y lo que nos comentan en el artículo que estáis viendo es que si se echa la vista atrás en septiembre de 2020, cuando se aprobó esta ley de la que hablabas para regular los precios, están los datos ahí y provocó un descenso en la oferta con una caída de un 10% de los contratos firmados desde la entrada en vigor. ¿Qué es esto? Lo que hemos ido viendo desde, no me acuerdo exactamente cuándo era, si de abril, mayo, marzo, cuando se aprobó la ley de la vivienda el año pasado, como hemos visto ya que ha ido menguando y han ido subiendo los alquileres de una forma muy exagerada. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer? Pues lo primero, o que haya un aumento del alquiler, es decir, el propietario, como aún no se ha aprobado esta ley, diga, ¿cuánto puedo alquilar el precio? A 800 euros. ¿Cuánto puede durar esto? Hasta 2030, 2000, no sé, pues yo subo el alquiler teniendo en cuenta todas esas pérdidas que puedo tener. Y de aquí pueden salir estas subidas de precios, de pasar de 800, por ejemplo, a 1.400, o que se alquilen pisos chiquititos por cantidades muy grandes, que al final es oferta y demanda. Pues el propietario lo que va a hacer es cubrirse, no va a perder el dinero. Otra de las posibles consecuencias es, esto lo hemos hablado mucho, es que la gente se va a refugiar. El pivote, hay que pivotar. Se va a refugiar en otro tipo de contratos. Y esto ya se ha visto y se está viendo ya. Al final la gente lo que busca es huir de la ley de la LAU, ¿no? Y hacer un tipo de alquiler que se contemple por otro tipo de leyes, ¿no? Puntualizar aquí, perdón que te corte, que esta misma ley de que se aprobó también beneficiaba, por ejemplo, se vio que a los impagos, a la gente que estaba viviendo tal vez donde no debía vivir, por ejemplo, ocupación, favorecía esto y ralentizaba mucho más el proceso judicial a la hora de sacarlos. Por eso también
esta justificación de que están huyendo. Exacto. Bueno, pues y tenemos ya propietarios que lo que están pensando y ya están haciendo consultas de pasar pues a alquileres temporales, que hasta 11 meses, o bien alquileres turísticos, o incluso por habitaciones, que también parece que hay un auge de este tipo de alquileres, ¿no? Aquí vemos la noticia que nos dice Idealista, donde cae la oferta del alquiler permanente y ha crecido ya un 60% el de temporada. Y has marcado las tres opciones más así que se ven, que es el temporal, el turístico y el habitacional. Bueno, habitaciones. El turístico ya se han metido allí y lo están, según de qué hecho, zonas ya está más prohibido. Ayer precisamente estuve viendo una noticia que están ya empezando a estudiar cómo poder regular el alquiler de temporal hasta 11 meses. Y bueno, yo estuve varias gente opinando y decían que era posible que empezaran a regularlo también con algún tipo de penalizaciones. No sabemos cómo va a acabar el tema, pero es verdad que, claro, si todo va a pivotar hacia el temporal, estoy convencido que a la larga también tendrán que meterse ahí. Correcto. No sé si al final la solución. Para la gente que no sepa, porque yo no lo tenía muy claro esto, ¿qué diferencia hay entre el temporal y el turístico? Bueno, al final el temporal es un contrato que con máxima duración son 11 meses, ¿vale? Lo que pasa que hasta ahora te podías estar empadronado en ese... Al final es un alquiler que está considerado pues para gente que está expatriada por su trabajo o bien por estudios, o incluso también considerando un vacacional de larga duración, ¿no? Lo que escuchaba yo ayer que estaban comentando era incluso que querían, o sea, para tú poder hacer un alquiler temporal, la persona que alquilaba debería estar empadronada en otra residencia, o sea, justificando que es temporal, ¿no? Hasta ahora no es así y ahora lo que están pensando de imponer es esto para evitar el fraude de ley, ¿no? Para evitar que la gente sea realmente un alquiler indefinido, o indefinido de larga duración, me refiero, y bueno, camuflarlo con este alquiler temporal, ¿no? Esa es la gran diferencia al final. Bueno, otra también de las consecuencias, imagínate que de estas tres patas nos quitan la del temporal, la del turístico y también la de, por lo que sea, se regulan las habitaciones, también los propietarios podrían decidir dejar de... Bueno, es que es lo que decimos. De comercializar y poner a la venta. Claro, al final hay mucha gente que lo hace. Oye, sobre todo esto cuando no va acompañado de una seguridad jurídica. Que es otro tema en el que no hemos entrado todavía y que, bueno, que daría mucho que hablar, pero bueno, lo que está pasando y lo que vemos a día hoy en las noticias de ocupaciones y que hay muchos problemas para recuperar viviendas que se han ocupado, ¿no? Estamos hablando siempre de propietarios, personas físicas que tienen su vivienda o una segunda residencia que la quieren alquiler pues para tener una renta mensual. No estamos hablando de fondos de inversión y de grandes... Pero sí que es verdad que, claro, si no va acompañado de una seguridad jurídica y no tienen la posibilidad de que si le ocupan el piso, pues poder actuar de manera rápida para poder sacar a sus ocupas, pues claro, la gente al final tenemos riesgo. Primero, no voy a tener una rentabilidad que sea interesante. Voy a tener riesgo de que me lo ocupen. Pues al final lo que hace la gente es saca el precio de alquiler y es muy probable que suba el parque de venta de inmuebles, ¿no? Tú has hablado de la ocupación, pero también esta nueva ley también favorece a gente que no se ocupa y simplemente, no sé cómo se llama, no sé cómo es el nombre técnico, pero la gente que directamente que no te paga. Es decir, tú estás de alquiler y no pagas. Bueno, al final acaba siendo la ocupación. Sí que es verdad que sí, no se pero llama de es esa por manera. impago. Exacto, es decir, no por te impago. deja. Y tú ahí lo que tienes que hacer es ir al juzgado. Pues esta ley también lo que hace es ralentiza este proceso y tú, claro, tienes que costear esas costas durante pues lo que dure el mes, que son hasta 16 meses. Claro, es más de un año estar pagando a ese inquilino sin estar. Bueno, no solo inquilinos, sino también el sí, suministros, etcétera. Es porque es ilegal, evidentemente. Exacto, sí, no le puedes, porque significaría que le estás coaccionando a que se vaya a la vivienda. Bueno, exacto. Cosas de España. Entonces, más consecuencias que pueden tener, lo que has comentado tú, pérdida de rentabilidad, pues... Buscar otras opciones, otro tipo de activos para obtener rentabilidades más altas, ¿no? Dices, bueno, pues al final hay mucha gente que o que se lo plantea. Bueno, tenemos gente aquí que... Letras del Tesoro, fondos indexados... No, me refería a la gente un poco más mayor que dice, oye, tenemos unos ahorros y en vez de tenerlos, porque ahora tenemos un 3%, los bancos nos están dando unos tipos interesantes cuando tienes un dinero ahorrado, pues oye, pues compramos una vivienda, la ponemos en alquiler y miramos de encontrar un poco más de rentabilidad. Evidentemente, con esta nueva ley se lo van a dejar de plantear
y lo que van a intentar es, bueno, si me va a dar la misma rentabilidad tener un piso en alquiler que tener unas letras del tesoro, bueno, pues... Que es algo seguro, algo Exacto. fijo y no tengo nada. Y que no hay ningún riesgo, pues entonces van a dejar de comprar viviendas para alquilarlas, pues para meterlo en otro sitio los ahorros que puedan tener, ¿no? Evidentemente habrá también una reducción directa de la oferta. Esto no es algo que supongamos, sino que ya lo estamos viendo porque si todo el mundo puede pagar, por ejemplo, un alquiler de 1.000 euros y hay 1.000 personas, si hay gente que se va a ir del mercado, hay casas que se van a ir del mercado, pues habrán 1.000 personas para 10 viviendas. Y si las 10 viviendas menguan a 6, pues habrán 1.000 personas para 6 viviendas. ¿Y eso qué hace? Bueno, al El final, propietario es otro de los puntos que tenemos que hablar, que es que, claro, si hasta ahora, evidentemente, la gente a la hora de seleccionar un inquilino, porque claro, al haber tan poca oferta, cuando sacamos una vivienda en alquiler, tenemos muchísimas peticiones de gente que está buscando, pero eso es así, o sea, tenemos listas de espera de gente que quiere alquilar una vivienda y evidentemente en todas las zonas tensionadas que nos estamos moviendo. ¿Y qué pasa? Pues evidentemente el propietario de la vivienda lo que hace es seleccionar muy, muy bien, que ahí también entra nuestro trabajo, los posibles inquilinos. Entonces, evidentemente, se va a ver mucho, sobre todo, la solvencia de ese inquilino, la antigüedad que lleva una empresa trabajando, si tiene un contrato indefinido. O sea, yo creo que incluso se va a perjudicar a las personas que tienen rentas más bajas, porque van a tener menos posibilidad de acceder, porque al final están compitiendo con otros candidatos, ¿no? Y la última consecuencia que teníamos apuntada era que la gente va a dejar de invertir también a nivel de reformas. Exacto. Esto que hemos hablado. Si yo no podré subir más el alquiler o no podré sacarle una más rentabilidad, ¿por qué me voy a preocupar yo de arreglar más el piso, mejorar la eficiencia energética? Exacto. Y lo que tú comentabas, de hecho, en el vídeo que subimos, que habrá un deterioro del parque. El parque está claro. O sea, la gente, claro, yo cuando invierto un dinero, yo tengo una vivienda y invierto pues primero para tener el piso o la vivienda en mejores condiciones. Claro, si esa rentabilidad que estoy invirtiendo me lo invento 4 o 5 mil euros en cambiar las ventanas para que tengan puente térmico y que sea más cómodo y sea más eficiente energéticamente, y luego no lo voy a poder rentabilizar, pues al final lo que hago es pues no lo invierto. Bueno, aquí es que hay un problema muy grande que yo creo que la gente entiende como la persona que alquila, que son empresas. Pero esto que hemos dicho, que hemos distinguido entre grandes tenedores y pequeños tenedores, hay que tener en cuenta que más del 85% de toda la población que está en pequeño o gran tenedor, que tiene una vivienda, pertenece a un pequeño tenedor. Es decir, que la mayoría de las viviendas son por pequeños tenedores. Y mucha de esta gente no es que tenga un piso porque le saca una rentabilidad, no trabaja y vive de rentas, sino que en muchos casos esa persona tiene una hipoteca que paga 500 euros y lo alquila por, yo qué sé, 800, 900 euros. Tú dices, pero gana 300, 400 euros. No, eso es bruto. Quítale gastos, quítale luego los impuestos, quítale todo. Sí, esto de las rentabilidades también es un tema que mucha gente hace los números así en plan a lo grande, pero luego es verdad que cuando te pones a mirar un poco al dedillo y empiezas a tener en cuenta los gastos de comunidad, los gastos de IBI, todas las reparaciones que puedan salir, etcétera, etcétera, derramas de comunitarias, los porcentajes se ajustan muchísimo, ¿no? Y luego a esto hay que sumarle que no es un producto financiero, que yo lo pongo en un sitio, me da una rentabilidad, le quito los gastos que serían las comisiones de, yo que sé, del broker o lo que sea, sino que ahí entran los otros factores que hemos hablado. Oye, ¿qué pasa si me lo ocupan? Oye, ¿qué pasa si hay un desperfecto y lo tengo que arreglar? Es decir, son también dolores de cabeza que tú eso lo tienes que poner en esa rentabilidad, es decir, te tiene que salir a cuenta. Y bueno, yo creo que esto en general es que, o sea, creo que estaría bien, o sea, estas medidas están bien solucionarlos para otro problema, pero está mal porque es negar el problema que hay, es que se niega que haya un problema de oferta. Lo que no quiero que se dé la idea es que nosotros pretendemos justificar o que creemos que el precio de los alquileres que sea correcto. Evidentemente, a todos nos gustaría que los precios de alquileres fueran más bajos para que todo el mundo tuviera un acceso. Es una lástima que hoy en día los jóvenes no se puedan plantear salir de casa porque no tienen unas rentas suficientes como para poder irse de alquiler, ¿no? Correcto. Lo vemos que se tienen que juntar 3 o 4 personas para poder alquilar un piso porque no llegan. Pero es cierto que lo que queremos o lo que al menos pensamos es que la solución no pasa por ahí. Correcto. Al final, intentar regular
la problemática que tenemos marcando unos precios, creemos que, bueno, y se está viendo, ya entramos en otros temas de política internacional, ¿no? Pero bueno, un ejemplo muy claro es lo que está pasando en Argentina, ¿no? No puedes intervenir o intentar solucionar este problema interviniendo precios, y lo que hay que hacer, o lo que habría que promover, es pues tener un parque de viviendas de alquiler muchísimo más extenso. No se está construyendo al nivel de la demanda, con lo cual, si hay una escasez de oferta, los precios, por mucho que no se pueden poner puertas al campo al final, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Y ya cerrando este tema, mencionar que tenéis abajo también un vídeo tanto de Juan Ramón Rayo, que os explica esto súper técnico con gráficos y muy simple, os lo dejamos en la descripción, también un vídeo de Pablo Gil y los dos enlaces tanto de Fotocasa como del Economista, donde podéis ver toda la información. Y retomando esto que estabas hablando de que al final el problema, la única forma de bajar el precio de una cosa es poniendo más cosas. Es así, Eso es así. ¿no? Inyectando. Y nos comentaba el CEO de Culmia, Francisco Pérez, que tenemos aquí, que había una posible solución para esto. Y es que os dejo el artículo por allí, por si le queréis echar un vistazo. Nosotros lo resumimos en un fly. Y es que hay más de 1.3 millones de familias, ¿vale?, que destinan más del 30% de los ingresos a la vivienda. Y eso, evidentemente, es un problema, ¿vale? Porque lo que se recomienda a nivel financiero es que pues, destines un 30, un 35%, como mucho, ¿vale? Entonces, si la vivienda se considera, él comenta que la vivienda se considera como un pilar de bienestar, ¿vale? Y otros pilares pues, podrían ser sanidad, educación, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí se invierte más de un 5, un 6, un 7% del PIB. Y el problema es que a la vivienda solo se le invierte un 1.6. Y yo creo que es un problema muy grave que hay en España, y él confirma y afirma que con 6.000 millones al año, que esto puede parecer mucho, pero a nivel de impositivo, a nivel de impuestos, no es tanto, es algo asequible, se podría hacer un plan de choque a 10 años, y afirma, y sobre todo, esto es lo que yo insisto mucho, que de este problema no se puede hacer cargo la propiedad privada, es decir, las empresas. Las empresas o los pequeños particulares que compran una vivienda. Y es que el problema que hay aquí en España es que solo se compra vivienda normalmente pues, para vivir o para invertir, que no se hace ni se compra vivienda para destinarla al alquiler social. Y él dice que hay que distinguir entre dos cosas: el alquiler asequible y el alquiler social. El asequible es aquel que pagas, pues lo que nos gustaría a nosotros ahora que pasase, por ejemplo, en Barcelona, que por 600, 800 euros alguien pudiese vivir ahí. Y esto sería dado, pues, por ejemplo, con pisos y viviendas de protección oficial, que se construyan junto al Estado con capitales privados, que hagan una asociación, pues yo qué sé, que rebajen los impuestos, que se dejen de los terrenos sean más económicos, y que hagan una fusión y se coordinen los dos para crear esta vivienda, y que tanto la empresa privada gane dinero, a lo mejor un poco menos, pero que oye, que les siga siendo rentable y no hayan tantas trabas, y también pues que el Estado en este caso pues lo facilite para aportar el bien a la sociedad. Yo creo que ahí has dado la clave. Has comentado que no hayan tantas trabas. Yo creo que ese es el gran problema. O sea, al final, nosotros conocemos a gente que tiene ganas de invertir, que tiene ganas de hacer viviendas, pero ¿qué pasa? Que al final hay muchísimas trabas y no buscan unas rentabilidades exageradas. Al final, con las trabas que hay burocráticas a nivel es que a todos los niveles, a nivel municipal, todos los problemas que están habiendo para poder, con los permisos para poder construir. Luego te encuentras con el ayuntamiento, con la Diputación, con la Generalitat, con el Estado. Al final hay tantas trabas a nivel... la gente pierde toda la ilusión y, bueno, al final, como todos son pegas a la hora de intentar llevar un proyecto a cabo, se está desistiendo. O sea, hasta ahora había muchísima gente o inversores que estaban buscando solares y terrenos por aquí donde pudieran edificar, y todo esto cada vez la gente demanda menos. Evidentemente también es cierto que el precio metro cuadrado del solar destinado a residencial sigue siendo bastante elevado, pero bueno, aún así hay gente que se dedica a eso, ¿no? Y que hoy en día, pues inversores, que tampoco estamos hablando de grandes cantidades o de bloques inmensos, ¿no? Pero sí que aquí, por las poblaciones que tenemos colindantes, pues personas que tienen, o sea, que se dedican al tema, que son promotores y que pueden buscar solares para sacar, pues para hacer 20, 25 pisos que estén bien y que se puedan dedicar al tema del alquiler, o sea, destinar al tema del alquiler, al final se les quitan las ganas. Entonces, es verdad que el Estado debería intervenir también
aportando más cantidad del presupuesto, igual que lo que decías, que se invierte el 1,6% solo del en vivienda, se debería destinar más, bueno, pues para apoyar a esta gente y sobre todo pues a poner facilidades a la hora de hacer este tipo de llevar proyectos a cabo, ¿no? Correcto, él hace mucho énfasis en eso, que no puedes destinar todo este problema a que se haga cargo las empresas privadas, ¿no? Es un problema social que pues, se puede colaborar entre ellos. Y luego distinguía, esto es el asequible, en el social, que él defiende que tiene que haber alquileres de 200, 300 euros al mes, pues para aquellas familias que, oye, pues que por lo que sea, por la vida, por lo que sea, han tenido mala suerte, malas decisiones, pues no puedan optar a ese alquiler. Pero que ese alquiler social se tiene que hacer cargo el Estado, no la empresa privada. Bueno, son dos cosas distintas. Es facilitar el que haya. Al final necesitamos muchísima más vivienda de la que hay. El problema que hay es ese. Los hogares crecen a un ritmo que no está creciendo la cantidad de viviendas, con lo cual se tiene que ajustar a la cantidad de oferta y luego, evidentemente, apoyar y ayudar a la gente que no tiene suficientes ingresos como para llegar a pagar un alquiler mensual, pues que evidentemente se les pueda subvencionar y que se les pueda ayudar, ¿no? Evidentemente, os recomiendo que lo leáis todo con calma, lo explica muy bien y creo que tiene bastante sentido y no es algo descabellado porque, insisto, 6.000 millones de euros al año parece mucho, pero no es nada si lo comparamos con todo lo que se invierte en España. Y aquí cerrando el tema y el bloque de lo que está pasando con el tema del alquiler, vamos a hablar un poquito de lo que hablamos en el podcast pasado acerca de las hipotecas, que ya se ha ido reactivando y vemos un poquito cómo ha evolucionado, porque algunas personas, según cuando contratas la hipoteca variable, pues tienes unas ciertas bajadas o subidas pues a principio de año, a mediados o cada X meses. Entonces, os dejamos aquí un link abajo donde podéis consultar si tu hipoteca bajará o no bajará, dependiendo, ¿vale? Así que le podéis echar un vistazo. Luego tenemos otra noticia también donde Idealista nos comenta que todos los bancos europeos de la eurozona pues anticipan que habrá un repunte de esta demanda de hipotecas. Luego también la BCE sigue manteniendo firme que no va a subir los tipos, pero ojo, tampoco los va a bajar en la noticia que estáis viendo, porque dice que es pronto aún y bueno, pues puede haber, si hay una bajada ya inmediata, pues puede repercutir luego en la economía. Pero ya estamos viendo, a día de hoy, lo que ya lo hablábamos en el anterior podcast, el episodio que hicimos, y parece que se está confirmando por eso que los bancos están compitiendo entre ellos para atraer clientes firmando hipotecas y que ya están entrando en una guerra con unos tipos de interés bastante interesantes, ¿no? Al final, una de las que por cierto lo busqué, ¿te acuerdas que no lo sabíamos? Una de las mayores fuentes de ingreso de los bancos evidentemente son las hipotecas. Entonces al final ellos tienen que firmar también para comer ellos mismos, digamos. Está claro. Entonces vamos a ver de una chica que se llama Montse Cespedosa, que os recomiendo también que la sigáis en Instagram, que habla mucho acerca de las hipotecas. Ha estado muchos años trabajando en banca. Era directora. Ha sido directora de oficina y al final él sabe y conoce muy bien cómo funciona el sistema, ¿no? Y sabemos que al final no toman decisiones las personas que están ahí, sino que lo que toman decisiones son los algoritmos que tienen y los sistemas informáticos a la hora de valorar pues el rating de la persona que pretende obtener una... Y es que no hay más, o sea, no hay vuelta de hoja. Hacen los números y saben que como mucho te puedes endeudar, pues... X o Y. Exacto, y ya está. Y teniendo en cuenta... Mira, el otro día teníamos el caso de un cliente que está pensando en comprar una propiedad por aquí cerca y él tiene ya un piso. Y me decía que él pretendía comprar, pero sin vender, ¿no? A ver si tenía la posibilidad de pedir una segunda hipoteca porque tiene todavía una cantidad del piso que tiene para pagar. Y lo estuvimos mirando y al final él tiene unos ingresos. Y preguntando con los bancos, lo que hacen es, él tiene unos ingresos por su nómina, evidentemente, y luego también tiene ingresos por alquileres, por 2 propiedades que tiene alquiladas. Vale. Las entidades financieras lo que hacen es tener en cuenta los ingresos por nómina, luego los alquileres, las rentas que tiene por alquileres se lo computan al 50%, o sea, si él tiene, por ejemplo, me lo invento. Si él ingresa 1.000, solo si él ingresa cuenta 1.000 500 euros por alquileres, cuenta 500. Vale. Esos 500 se le suman a su nómina, ¿vale? Entonces, todo eso sumado, en total esa persona se puede endeudar un 40%. Ese es el primer número que tienen en cuenta, ¿vale? No es lo que ya tiene de hipoteca, luego lo que resta. No. O sea, los bancos, teniendo en cuenta, están todos conectados, evidentemente, y dicen, bueno, pues él tiene una nómina de tanto y tiene 500 el 50%, si ingresara 1.000 euros de ingresos por alquileres, se suma todo eso y al final es el 40% que puede tener en total de deudas, ya sea de créditos personales, ya sea de hipotecas, ya sea de tener un renting de un coche,
etcétera. Entonces, si está endeudado ya por encima del 40%, ya directamente no se lo va a conceder. Y precisamente él lo tenía entendido diferente, pero en cuanto hicimos los números vimos que tiene que primero vender la vivienda que tiene para poder comprar segunda, porque ya los bancos... Bueno, pues esos números hay que tenerlos bastante claros, ¿no? Claro, sí, al final funciona así. Son los algoritmos, y es que al final tienen otro sistema, no toman decisiones, lo que decimos, ni a veces dicen, oye, pues lo tenemos que pasar en las oficinas, vas a hablar con ellos y tenemos que hablar con el director de zona para que nos lo autorice, pero es que ni el director de zona, al final mete los datos en el sistema y no son ni los que hacen análisis de riesgo, al final lo meten en el ordenador y en el ordenador les dice si se puede llevar a cabo la operación o no. Claro. Vamos a ver el reel de Monse, que aquí lo explica, era un debate de La Sexta Explica. Cómo funciona la banca y muy breve. La banca ahora mismo funciona por algoritmos informáticos y por estadísticas. Entonces, yo te digo que yo soy directora de oficina de 17 años. La banca antes, tú eras director de oficina y luego al final era una comercialilla con despacho y con tarjeta. Porque quien decide es el algoritmo. Es que ni tan siquiera los departamentos de riesgo. Entonces, si tú quieres una buena hipoteca, introducen tus datos y en función del rating que tienes, te van a dar una hipoteca a un tipo de interés o de otro. Pero hay poco margen ahí, ¿no? Perdona, esa es la realidad. No va por ahí. Oye, los tipos de interés de los bancos varían semana tras semana. Son como el Corte Inglés. Para ti. También hay los 15 días de oro. También hay en los bancos. Y si tú pescas una rebaja, por ejemplo, ahora los tipos de interés están más bajos que hace un mes. Acompaña a Bueno, aquí se pone en modo gallinero y empieza a discutir. Pero, bueno, el resumen es eso. Yo creo que al final es lo que dices tú, lo que dice Monse, que funciona por un algoritmo. Y al final yo creo que esto es lo que he dicho siempre y lo que lo que he visto, lo que he leído de cómo se conceden las hipotecas, y es que si tú cobras, vamos a ponerlo con un ejemplo, 2.000 euros, tú te puedes endeudar para una hipoteca 600. Menos, más o menos. Hasta 35 podría ser, ¿no? Pero para ir que te la den bien, tranquilamente, a buen tipo, 600. Y de ahí le restas todos los otros préstamos que tengas. Si tienes un coche, algún micropréstamo o algo, ¿no? Entonces, con esos 600. Si yo creo, o como yo lo veo, es que si yo soy el banco y me dan esos 600, pues me van a dar un 80. Pero imagínate, por lo que sea, que yo compro una propiedad más barata y mi hipoteca sean 200 euros. Pues a mí me quedan aún un cupo de 400 euros por llenar de deuda. Pues probablemente ahí sí que me podrán dar a lo mejor un 85, un 90, un 95. Yo lo veo así y es un poco como creo que va a funcionar el algoritmo. Que al final lo que manda es el dinero que tienes. Más eres funcionario o no eres funcionario, ¿no? Que esto te sumará también mucho a nivel de antigüedad. Bueno, más que sume, lo que hacen es que tienen unas condiciones a veces... A nivel de tipos, ¿no? Tal vez. Tienen acuerdos directamente con entidades financieras y tienen una serie de condiciones más favorables, o sí que hay alguna diferencia. Pero bueno, nos estamos metiendo también mucho en el tema del tipo de interés, que yo creo que es un tema que este año no va a ser una pega, al contrario. O sea, yo creo que están bastante peor no va a ir. Necesitan firmar hipotecas los bancos, con lo cual, si necesitan firmar hipotecas, al final van a poner precios asequibles para que la gente pueda... Pero bueno, lo que hablamos siempre tú y yo también, que el gran problema no es la cuota que tienes que pagar mensual, sino que el problema de acceso a comprar una vivienda siempre es ese 30% inicial del que tienes que disponer, que tienes que disponer para poder acceder a ella, ¿no? Correcto. Que de esto es lo que quiero hablar ahora, que es que junto a esta ley que hemos comentado antes, también se habló mucho, sobre todo el año pasado, con las elecciones, algo muy repetido por el señor Pedro, que decía del aval ICO, que nos iba a financiar ICO, pues este 20% que nos faltaba siempre de la hipoteca. Más ¿no? que financiar, avalar. Bueno, sí, avalar. Sí, sería la palabra buena, sería avalar. Nos avalará con este 20%. Es decir, no hace falta que tu padre, tu madre, tu tío, tu tía te deje ese dinero, ¿no? Habrá que ver cómo funciona esto. Yo esto de los avales ICO ya, o sea, tenemos la gran muestra de lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que lanzaron estos ICOs a empresas para poder intentar salvar muchos negocios. Y yo creo que es un poco lo mismo. Al final sí que es verdad que es positivo, o sea, que puedas acogerte a esta medida para que los jóvenes puedan, pues eso, el Estado pueda avalar, que al final avalan, pero que el riesgo lo asume la persona que pide la hipoteca. Eso siempre es así, ¿eh? Sí que es verdad que en última instancia, en el caso de impago, pues se podría ir a buscar el aval, ¿no? Pero bueno, hay que intentar sacar medidas y bueno, el otro día también estuve viendo un podcast de José Elías, que sabes que es el empresario catalán, y que estaban intentando promover una ley
para impulsar este tipo de acciones para que los jóvenes tengan alguna manera de acceso a ese 20-30% inicial. Ya te aviso yo que no ha llegado a nada, ya lo ha anunciado, que se ve que tú puedes hacer una serie de petición con firmas, que creo que se llama petición popular del pueblo, para cambiar una ley, pero que el pueblo no puede cambiar ninguna ley que esté relacionada con los impuestos. Es decir, o sea, no tiene ni voto, o sea, se quedó en nada. Pero sí, lo que él proponía yo creo que tiene todo el sentido, del mundo. Quitar el ITP al final es en tu primera vivienda en menos de 250.000 euros. Exacto. Bueno, pues hay que tomar acciones de este tipo que al final y él decía esto, si al final ese impuesto el Estado ya no lo tiene porque no pueden acceder a ello, o sea, pues oye, pues vamos a intentar hacer que estos jóvenes puedan acceder para que tengan vivienda sabiendo que ya no renuncian a ese impuesto porque la gente no está accediendo, ¿no? Mira, yo creo que siempre hay muchas medidas, como por ejemplo esta ley de alquileres, que no estoy de acuerdo, pero esta sí que es verdad que es una ley que sí que le veo el sentido porque no le veo mucha pega más que al final tú vas a seguir pagando tu hipoteca, tú vas a pagar ese aval porque es un dinero que simplemente te han prestado y ese importe se te suma a la hipoteca. Es decir, no pagas el aval y no pagas la hipoteca, sino que es como el que compra al 100%. El que compra al 100% tiene que pagar toda la hipoteca igual y le va a quedar una cuota pues más alta. ¿Pero qué puede ser de esa cuota? A lo mejor 50, 100 euros más. Pues seguramente lo puedas asumir. Y eso al final lo que hará es que más gente entre al mercado, se reactive ese mercado. Como habrá más gente que pueda comprar y prefiera alquilar, a lo mejor se plantea directamente no alquilar, entonces a lo mejor el alquiler es menos demandado porque hay más gente que puede acceder a eso y el alquiler podría llegar también a bajar. Es decir, sí que la veo una ley que tiene algo más de sentido, facilita más las cosas. Yo creo que habría que promocionar muy mucho que los jóvenes, y ahí entramos seguro en un apartado que íbamos a hablar al final de todo, pero quizá lo podemos introducir ahora, que es siempre hablamos de que es mejor alquilar o comprar una vivienda. Sí. ¿no? Y creo que está bien que lo hablemos ahora el tema porque al final viendo cómo vienen dadas y cómo nos irá dentro de unos cuantos años, hoy en día la gente en general no está ahorrando absolutamente nada. Y al final, hablando con todo nuestro entorno, sabemos que la única manera hoy en día de ahorrar, porque no tenemos esa mentalidad, y es así. O sea, negar eso es una evidencia y es absurdo. O sea, hoy en día no estamos ahorrando absolutamente nada. La filosofía de la gente es vivir bastante al día y si ya la juventud, yo tengo una edad, tengo 45 años y ya tenemos familia con niños y tal. Y bueno, por los gastos diarios es muy complicado tener un ahorro a final de año. Pero es que ya los jóvenes ya no vienen, aunque tuvieran la capacidad, no tienen esa filosofía. Con lo cual, creo que la única de las opciones que quedan para ahorrar pues es comprando una vivienda, porque sabes que al final, el día de mañana, el día que te jubiles, comentaban también, he visto números de que si actualmente un jubilado puede estar cobrando, no lo sé, 1.000 euros, 1.100 euros de pensión, es muy probable que dentro de unos años esos 1.100 euros con el aumento del IPC y actualizándolo a esa fecha, esa cantidad puede ser similar a unos 300 euros de hoy en día, con lo cual una persona, si tiene un alquiler, tiene un alquiler que pagar, no va a poder vivir. En cambio, si tú tienes una vivienda que ya la tienes pagada con esa edad, ese gasto por lo menos no lo vas a tener, ¿no? Eso es. Tienen que buscar la forma de asegurarse que toda la gente, cuando llegue la edad de jubilarse, por lo menos la casa no la tenga que pagar. Exacto. Lo otro ya que tenga que pagar. Y ese ahorro lo tienes ahí. Dices, bueno, pues el día de mañana, si yo tengo una vivienda, por lo menos de vivir, no tengo ese gasto de alquiler mensual y, oye, y si algún día, pues el día que te puedas morir, pues tus hijos puedan venderla y puedan tener algo, ¿no? Correcto. Pero sí que es verdad que siempre dicen, bueno, hay muchos podcasts y muchos chavales jóvenes y mucha gente que está hablando, bueno, es mejor alquilar porque entonces yo ese dinero lo destino. Bueno, seguramente para el que le gusta invertir, le gusta mover el dinero y tiene capacidad de mover ese dinero, pues hay soluciones interesantes. En vez de comprar una vivienda, pues alquilarla, porque, bueno, pues puedes tomar que diferentes caminos, ¿no? sí. Pero es verdad que para el 90% de la gente normal y que vivimos el día a día y que todos más o menos tenemos una economía bastante similar, yo considero, y viendo todo cómo está yendo y la manera de la que va, y que vamos a ver si cobramos pensiones dentro de unos cuantos años, eso ya lo veremos porque algún día explotará, pero es otro tema muy largo, pero que es cierto que la única manera de ahorrar es la hipoteca, y es lo que nos pasa a todos. Tenemos una hipoteca, estamos pagando una casa y sabemos que dentro de X años la tendremos pagada y ese ahorro estará ahí, y por lo menos cuando nos jubilemos no tendremos ese gasto, ¿no? Correcto. Es que yo creo que has dado en el clavo, porque realmente
toda la gente que vive de alquiler y paga 800, 1.400 euros, obviamente esas personas van a poder pagar una hipoteca de ese mismo importe y probablemente les saldrá una hipoteca mucho más barata. Bueno, y el problema que tienen es ese, el ahorro El de ese 30%, 20-30% para poder acceder. Que es el empujón que exacto, ahí es donde hay que intentar buscar soluciones. Veremos cómo evoluciona, veremos si lo es muy aprueban. complicado, la verdad que es muy difícil, pero bueno, hay que juntarlo un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? Pues intentar incentivar la construcción, pero bueno, claro, estamos hablando de construir viviendas, no se construyen en meses, Claro, ¿no? Son años, pero evidentemente. sí que hay que tomar medidas a 5 años vista para intentar que haya más parque de viviendas a la venta y que sobre todo que ese 20-30% de la gente joven que tenga acceso para que pueda comprar. Correcto, si no es un problema. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ligando ya con la gente joven, quiero... Curiosidades, para ¿no? acabar. Sí, Dos curiosidades que he visto que han ido saliendo, que creo que son interesantes, que es que para la gente joven en Portugal se va a construir la primera casa hecha con una impresora 3D. Os dejo 3 artículos donde podéis chafardear, a ver cómo evoluciona cuando Bueno, esté está hecha. bien verlo, sí. Sí. Porque yo creo que dicen que son mejores. Son muy rápidas. Este problema lo solucionaría, por ejemplo, el que tú comentas, que claro, tú tardas, pues, ¿cuánto se tarda en hacer un bloque de pisos? Más de un año prácticamente, y yendo rápido. Pues las casas están hechas pues en un mes, 2 meses. Claro, es algo que se facilita mucho. Es al igual similar a las casas prefabricadas. Entonces veremos cómo evoluciona esto. Igualmente esto se vende para jóvenes, pero no soluciona este problema del que hablábamos antes, porque al final tú necesitas un terreno y luego te financias la casa, sí, pero también tienes que dar la entrada de la casa. Que sí, que la casa es mucho más barata, que a lo mejor vale 100.000 euros, pero tienes que tener un terreno. Pero bueno, es una alternativa que, oye, a lo mejor en un futuro, ¿quién nos dice que todo está hecho en 3D? Claro, pues es que podría ser. Es un tema que hay que empezar a mirarlo y a ver cómo evoluciona, porque puede ser un tema Porque, interesante. claro, 3D no significa que esté hecho de plástico o algo por el estilo. No, puede ser para nada. cemento, solo que se ha Sí, impreso, sí, ¿sabes? De exacto. forma distinta. Así Sí, que, sí. ojo, es algo a tener en cuenta. Y luego la otra curiosidad que traía es algo que me ha parecido. Esto a mí me sorprendió Tú cuando lo vi muchísimo. no te lo esperabas para no nada. me lo creía ni de broma. Yo Sí, también. Que España es el país, ¿vale? De todo el mundo, ¿eh? Donde hay más viviendas disponibles para comprar con criptomonedas, en este caso con Bitcoin. Y aquí veis el gráfico que es la primera con 289, bastante por delante de Y la se puede segunda. comprar también de la manera habitual, ¿eh? Correcto. Simplemente que aceptan pues, el pago Bitcoin. en criptomonedas. La verdad es que me quedo bastante. Es un mundo que la verdad es que desconozco totalmente. Es algo que sonó que hace cuando era el bull run de las criptomonedas, todo el Bitcoin, que en Barcelona, si no me equivoco, se vendió un piso muy, muy grande de... No, Barcelona o Tarragona era, no recuerdo ahora. Bueno, un piso por, creo que valía 1 millón de euros o algo por el estilo y se vendió con criptomonedas. Al final no deja de ser como el que compra en francos o en dólares y hace el cambio de moneda. Se hace todo el cambio igual, se pagan los impuestos igual, es decir, que no se blanquea ni nada por el estilo. Un dato que me gustaría saber es la edad o la edad media de los propietarios de estas viviendas que aceptan pago en criptomonedas. Lo podríamos mirar, pero estoy seguro que es gente muy joven que, sí, ¿no? Yo creo que que ha sí. cogido y bueno... Pero sí, me ha parecido muy curioso. Creo que es algo que veremos si en un futuro se normaliza, ¿no? El uso también de la criptomoneda, porque si van a hacer el cambio con las CBDCs, yo creo que veremos cómo acabará funcionando todo y si se vuelve un método de pago o no, porque sí que es verdad que ahora no están en su mejor momento, ¿no? Pero hubo un tiempo que se hablaba mucho de cómo se implementaría y tal, y bueno, a ver qué pasa. Y bueno, esta es una sección que iremos trayendo, de todas las cosas así que veas diferentes. Yo creo que hay que traer cosas, anécdotas y cosas de estas interesantes que pueden llamar la atención. Correcto. Y bueno, cualquier duda, sobre todo del primer bloque de la ley, si alguien tiene alguna duda con su alquiler, con cualquier cosa, dejarnos en los comentarios, contactarnos, si no por Instagram, sí, de por hecho, TikTok. como hemos hecho algún reel ya con este tema y la gente nos comenta, nos pregunta, bueno, pues evidentemente... Nosotros pues, encantados de solucionar lo que se pueda ayudar. Luego comentar si... Evidentemente, esta es nuestra opinión, ¿no? Habrá gente que a lo mejor pues considera que es todo lo contrario, ¿no? Pues bueno, pues dejarlo en comentarios y lo debatimos, lo hablamos sí, lo que queráis. Así que, sobre todo, like, subscribe, nos comentáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la chao. próxima. Chao.